Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Paraguayo TT desde Paraguay. ¿Usted conoce Paraguay? Paraguay está situada en América del Sur. El Paraguay se encuentra entre las latitudes 19 grados 18 minutos y 27 grados 30 minutos y las longitudes 54 grados 19 minutos y 62 grados 38 minutos oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, con una población de 7.153.000 personas. En este canal vamos a estar hablando específicamente sobre el idioma guaraní, y para ello es importante conocerle a los guaraníes. El término guaraní significa guerrero. Los guaraníes eran una tribu o etnia bastante predominante en Sudamérica. Específicamente su territorio se había extendido en Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, llegando inclusive hasta Bolivia. Un territorio bastante amplio en la cual esta tribu estuvieron permaneciendo durante mucho tiempo. Esta tribu tiene una característica prehistórica, principalmente de la edad de la madera, ya que es el elemento más empleado en su cultura. En cuanto a su organización política, los guaraníes tenían como jefe al cacique. El cacique contaba con un consejo de ancianos. Este jefe y este consejo de ancianos eran aquellos que tomaban las decisiones más importantes para la tribu, desde el punto de vista político. La economía de los guaraníes se basaba principalmente en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Los guaraníes eran seminómadas. Eso le dio lugar a que ellos pudieran tener un territorio bastante extenso, ya que cualquier acontecimiento trágico que ocurría en la taba de ellos, en la ciudad de los guaraníes, entonces era ocasión para que ellos se mudaran, o por la falta también de fertilidad de la tierra, entonces ellos se mudaban y buscaban otro nuevo territorio. Los guaraníes eran bastante bravos en cuanto a la guerra y se preparaban continuamente para ir a la guerra, por el motivo que los vecinos, las otras tribus, cuando las cosechas estaban listas, entonces eran atacadas y sí o sí el guaraní tenía que defenderse. En cuanto al rol dentro de la familia, los hombres se encargaban principalmente de resguardar la taba o la ciudad. Por eso se entrenaban como soldados, ¿verdad?, para defender, y tenían sus propias armas para defenderse. Y también se encargaban de la caza, de la pesca y de la recolección. Las mujeres se encargaban de los niños y de los quehaceres de la casa, y también se encargaban de la agricultura. Los guaraníes dejaron legados culturales muy importantes al Paraguay, como el idioma guaraní y también el conocimiento sobre la medicina natural. Esta medicina natural era empírica, ya que los guaraníes no desarrollaron escritura y otros tipos de manifestaciones culturales. La cultura se transmitía en forma oral. Otra característica que podemos resaltar de Paraguay es que Paraguay tiene dos idiomas, el castellano y el guaraní.
y no hay paraguayo que no conozca el idioma guaraní y que no hable el idioma guaraní, ya que está en su ADN, enraizado en su cultura. Por lo tanto, el guaraní es algo bastante resaltante en la vida del paraguayo. Daikatui, naiporai xeresarai ndehegui kuñayvoty, ñakaranguéi morotĩ ndeha'éche jarýimi. Naikatui nderesarai neñe'ẽ porãitágui, hi'ã chéve ambojevy ymaguare. Nde'ypýpe aime jave, ndaipotái chereja araka'eve. Nearanduetaite raháta nendive, apytã kirirĩ che añomi. Byjáicha rehesape cherapérã atopa ndepypore ha ipykúipe ndérape. Neñe'ẽkuéra imbarete opyta chejepype. Ndéko nderekói imbarete ore rokakuaapa ipype. Kuña Paraguay marangatuete kuarahyresaicha rehesapepáva cherekovemi chesými porã. Yvy ka'aguycha neryakuasy chesými porã marangatuete. Chembojeroviáva neangaruguápe mborayhuku'ípe chejaho ipa. Ndepópe amoĩ chemborayhumi yvotýi porãvéva apytépe ndéve g̃uarãmi chesými porã. Cheñe'ẽvoty hyakuãvureíva Tupã ha isy jopóiramo chéve reme'ẽva'ekue chesými porã. Yvoty yvága gueropojáivo ndéve g̃uarãmi mávapa oiméne ndéichagua kuña akói reñotỹva che ãngaruguápe mborayhuku'i. To bebé taisarambi pevuture Shenye agui anyanduva pura hei Toputa nye epotu de yurupe Hapukavupe she anyua
Rei potaro e yerurente, paisajina Paraguay. Paipuque la Emiliano, ta ipuque la Yambay. Yajamino ñondive, yero krihape. Torbu ape, yaje shape koe. Aguille manteame, agüeruco señe. Toiko shubi pura hey, albu arito bebé. Aguille manteame, agüeruco señe. Toiko shubi pura hey, albu arito bebé. Aguille manteame. Ya sea cuaraje, todo la veima, o cañen borajú, donde el veima. Tapere, me hueca tú de quiere o yo quiere, ya jamón burbe. Ya sea cuaraje, doble aveima, o cañen borajú, doye veima. Tapere, me hueca tú de quiere o yo quiere, ya jamón Aguille manteame, burbe. agüeruco señe. Toiko shubi pura hey, albu